herencia de la sangre. Permanecemos divididos. La ciencia ha revolucionado el estudio de las razas. ¿Por qué algunos hombres son blancos? ¿Por qué otros son negros? ¿Hay alguna diferencia en los grupos raciales en cuanto a capacidad? Estas son preguntas genéticas, pero también políticas. La gente utiliza cualquier descubrimiento genético como excusa para el odio racial. Algunos piensan que por este motivo no deberíamos hacer ningún tipo de investigación en este área, que no deberíamos estudiar la genética en la raza humana. Yo no estoy de acuerdo porque pienso que hay una verdad fundamental en la ciencia que es, si piensas que el conocimiento es peligroso, prueba con la ignorancia. La ciencia de las razas ha tenido una historia tenebrosa. Este museo de París contiene una colección única de cuerpos disecados. Es un monumento a la antigua creencia de que las razas y lo que podríamos llamar alma racial proviene de diferencias profundas del cuerpo. Hasta hace unos 50 años los anatomistas buscaban el ejemplo perfecto de cada clase racial, el hombre blanco, el hombre negro. Según el esencialismo, que así es como se llamaba esta teoría, les costó poco decir que los negros tenían el cerebro pequeño y los blancos grande. Esto reflejaba una antigua obsesión que asociaba el color negro con animales inferiores y con baja inteligencia. De hecho, estos grandes científicos estaban siendo muy ingenuos. Hacían observaciones sobre individuos y las extendían a toda la raza. Lo que es todavía peor, utilizaban descubrimientos sobre las diferencias para hacer juicios sobre aptitudes. Hoy en día sabemos que si mides una buena cantidad de cerebros, no hay prácticamente diferencia en el tamaño entre los blancos y los negros. Me da un poco de vergüenza admitir que uno de los que más daño hizo fue Francis Galton, primo de Charles Darwin, y el mismo que fundó mi laboratorio en el Colegio Universitario de Londres. Según él, todas las cualidades humanas se reflejaban en el exterior. Se tomó la idea muy en serio e incluso hizo un mapa de belleza de Gran Bretaña, puntuando a las mujeres desde atractivas e indiferentes hasta repelentes. En este experimento de mal gusto, el punto más bajo se encontraba en Aberdeen y el punto álgido en Londres. Desde luego, nunca lo hizo en París. No hace falta ni decir que en aquellos días los negros nunca estaban en lugares preponderantes. Puede que Galton haya muerto, pero el esencialismo aún sigue vivo. En algunos lugares la idea de que los negros son como monos, babuinos, es todavía una idea común, y en ningún sitio tanto como en Sudáfrica. Les parecemos babuinos porque somos negros y los babuinos también lo son. Los blancos creen que los negros somos estúpidos. Les gustan más los perros y los gatos que nosotros. Sois nada, inferiores a los animales. Lo único que lo hace menos duro es que es difícil para ellos porque siempre se les ha dicho que una persona negra es como un animal. Es así. Nos han etiquetado con todas las peores calificaciones y ahora es muy difícil para los niños actuales el cambiar su mentalidad y aceptar que los negros son seres humanos. Vale, llévame, tú me llevas. En Sudáfrica los blancos piensan como Galton, pero lo mismo hacen muchos negros. ¿Cómo se siente siendo una mujer blanca en una ciudad de negros?
Ser blanca en una situación negra es bastante duro. La gente me confunde con una persona blanca y me llama cosas. En Zulú me llaman Incaun, que es una especie de mono. Todos los mocari, sobre todo en edad escolar, tienen que ir al colegio y estar allí siendo adolescentes, y es muy difícil que un hombre se acerque para proponerte una relación. ¿Cree la gente que los albinos son menos inteligentes que los demás? Me refiero a la gente que no es albina. Bueno, la gente piensa mal de ti y te pone motes, pero deberían saber que tenemos la misma inteligencia, las mismas capacidades y el mismo potencial, siempre que te den tiempo y oportunidades, claro. Fue espantoso para una madre negra tener una hija blanca, porque si su marido hubiera pensado que era una hija natural, que había dormido con un blanco, automáticamente hubiera matado a la niña y nadie se hubiera enterado, porque no hay mucha gente presente cuando una persona está dando a luz. Aparte de las cosas que te llaman en tu interior, ¿sigues sintiéndote negra? Desgraciadamente, me siento muy negra. Mis hijos son negros y mi marido es negro. Yo soy mezcla, pero he crecido en una familia negra en los alrededores de Soweto. Me he pasado toda la vida en Soweto. La señora Masibuko no tiene nada de melanina, solamente hubo un cambio, en un único gen, y esto hizo que la piel fuera blanca. With milk and honey, now drenched with blood and body. Killing's here, leaders, beware. Ahora por fin la genética tiene las herramientas para poner a prueba todas las antiguas ideas sobre las razas humanas. Laboratorios de todo el mundo están colaborando en una gran investigación sobre los genes humanos. Hay que olvidar todas las máquinas, toda la complicada bioquímica. En realidad, según dicen, es considerablemente simple. Los genes son manuales de instrucciones y los manuales de instrucciones se escriben en distintos idiomas. Si las razas son muy diferentes, sus idiomas también. Y eso es lo que están tratando de averiguar los genetistas. Han puesto 5 bancos de datos, 5 bancos con información genética, con idioma genético de lo que llamamos las 5 grandes razas del mundo: negra, caucasiana, mongoloide, asiática y australiana. Y aquí tenemos el resultado final de toda esta tecnología. Aquí tenemos los resultados ampliados de unas 40 personas diferentes. Y nos han dicho que entre estas 40 personas hay negros, blancos. Y lo que puedo decir a primera vista de los modelos es que no hay 2 personas que sean iguales. Y es igualmente verdad e igualmente evidente que no puedo separar los negros de los blancos. Hay un único lenguaje genético. Puede que encontremos algunos dialectos en un lugar o en otro, pero ciertamente no hay lenguas diferentes. Y apuesto a que cuando todo el genoma humano se clasifique por completo, cosa que ocurrirá pronto, descubriremos que todas las personas del mundo somos casi idénticas y que las distintas razas apenas se distinguen unas de otras. Black we black, we not turn back. Black we black, we on the attack. Black we black. Por alguna razón, cuando vuelvo a África, siento como si volviera a casa. Algunas personas podrían pensar que es la llamada de los genes de mis antepasados, pero lo dudo. Más bien es debido a que pasé un tiempo dando clases aquí y disfruté mucho. Solamente 6 genes controlan la diferencia racial más evidente, el color de la piel. 6 genes de unos 60.000 que trabajan en todo el cuerpo. Sabemos que todos los antepasados negros y blancos eran africanos. Toda la raza humana empezó aquí y toda la población mundial vivió en África hasta hace unos 100.000 años, que fue cuando los primeros emigrantes partieron hacia el norte. Se podían haber desarrollado grandes diferencias genéticas entre los grupos, pero el ADN muestra que esto no es así. El motivo ha sido descubierto en Sudáfrica. Algo crucial ocurrió hace 120.000 años.
En 1967 unos pescadores exploraron estas cuevas que se hallan sobre el nivel del mar. Contenían huesos humanos y fósiles de gente antigua. Por supuesto que eran negros y para los arqueólogos muy especiales. Los primeros Homo sapiens sapiens, los primeros humanos que pensaban. Los hemos podido usar para determinar fechas, lo cual es muy importante. ¿A qué fecha se ha llegado? Hillary Deacon se ha pasado 20 años estudiándolos. Podemos entrar aquí. ¿Ha sentido algún tipo de conexión mística con la gente que vivió aquí? No, realmente no ha habido ninguna conexión mística. Se intenta ser objetivo, estudiar el pasado. Se trata de descubrir cómo vivía esta gente y qué es lo que pensaba. Son parte de nuestra herencia, estoy seguro. Pero unión mística... De hecho, no he tenido ningún tipo de comunión con ellos. Así que la ciencia no es romántica. Me temo que así es. Muy aburrido, ¿verdad? La gente que hizo estos hogares y que vivió en este nivel son las que tenemos representadas en algunas de estas piezas de aquí. ¿Y qué es lo que te hace pensar que eran realmente humanos modernos, más o menos como nosotros? Una de las cosas de este fósil en concreto es que tiene una mandíbula muy pronunciada. Tiene una mandíbula muy pronunciada, sí, parece más o menos natural. Para la ciencia es la mandíbula lo que nos hace humanos. Así que en lo que al cuerpo se refiere, esta gente era efectivamente como nosotros. Pero ¿qué sucede con sus cerebros? Desde luego que eran bastante grandes. Entonces, si esta gente tenía cerebros grandes, ¿cómo los usaban? ¿Conocían alguna forma de arte? Hemos encontrado un montón de ocre en estos depósitos. Hay ocre rojo por todas partes, y uno puede suponer que es alguna forma de arte. Es una escritura de color. A lo mejor lo utilizaban para decorarse el cuerpo. El famoso polvo rojo es una señal artística y el arte es el primer signo de civilización. Hillary Deacon cree que ha descubierto los restos de los primeros humanos que vivieron en familias separadas, cada uno reunido en torno a su propio fuego y comerciando con sus vecinos. Da la impresión de que era una vida sencilla. Eran cazadores y recolectores, y coleccionaban conchas de la costa. Puedes ver allí la línea negra con todas las conchas de los mejillones colocadas sobre las rocas. ¿Los mejillones eran como los de hoy en día? ¿Había algunas variedades distintas? ¿O era, Dios mío, otra vez mejillones? No, yo creo... I watch the sea rushing into shore, trying to take footprints to the ocean floor. The tides came in, but the prints were blown away by the wind. Esta playa me recuerda a los lugares a los que solía ir a pasar mis vacaciones cuando era niño. Hace frío, llueve y las olas son tan grandes que no te dejan meterte en el agua. Pero de alguna manera envidio a la gente que vivía aquí, porque tenía todo lo que podía necesitar. Sabrosos alimentos del mar, refugio, fuego y familia. Y lo que es más importante, tenían mucho ocio y cantidad de tiempo para poder desarrollar una cultura. Esto significa que la raza humana no tenía prácticamente ninguna necesidad de evolucionar. El Homo sapiens podía pensar a su aire, sin ningún problema. Yo diría que estas personas eran como nosotros. Yo creo que si estuvieran en una clase, podrían resolver los problemas que les plantearan igual que nosotros. Habrían tenido un nivel diferente de tecnología. Lo mismo que los romanos no tenían transistores, y esto no quiere decir que fueran menos inteligentes que nosotros. El río Clasis fue un punto crucial en la historia de la humanidad. Anteriormente éramos animales. Después éramos seres humanos civilizados y la civilización perteneció a África durante más de 20.000 años. Los mejillones ya están hechos, Stephen. Prueba uno. Vale, gracias.
Mira, aquí hay uno especial. Simon, no creo que esté bien que me coma mi seguimiento de estudio. Al fin y al cabo son caracoles. Son fantásticos. Deliciosos. Spirit of the dead, rise up. Lingering spirit of the dead, rise up and possess your bird of passage. Everything must change, they say. Voice of the wind is fading away. Quizás era inevitable que los nuevos descubrimientos sobre las antiguas culturas africanas llevaran a un moderno movimiento político. La gente negra está empezando a reclamar la civilización como parte de su herencia distintiva. Las grandes civilizaciones culturales se desarrollaron en las cuencas de los ríos del mundo, alrededor de lo que llamamos la gente del sol. La gente del Valle del Nilo, que eran negros. Era en la gran casa de Luxor donde se educaban los importantes del mundo, en aquella época, y los griegos se sentaban a los pies de los africanos para aprender sus matemáticas, su ciencia y su filosofía. ¿No es irónico que nosotros les entrenáramos y les enseñáramos que los griegos hicieron qué? ¿Crearon la civilización? ¿Fueron los padres de la medicina, de la filosofía? Los europeos no fueron para nada los pioneros de la civilización humana. La mitad de la historia registrada del hombre ha ocurrido antes de que ningún europeo supiese leer o escribir. Poco después del año 3000 a.C., cuando los faraones estaban construyendo las primeras pirámides, lo único que los europeos estaban creando eran enormes... Algunos de nosotros tenemos la misión sagrada de enseñar la verdad y de usarla para acabar con el sistema de supremacía del hombre blanco y de su presunción intelectual. Los que hemos sido llamados para hacer estas cosas estamos colocando en su sitio a las instituciones para que pueda darse el cambio. Como otros muchos antes que él, Leonard Jeffrey se ha apoderado de la teoría de la evolución y la ha utilizado políticamente. Sostiene la idea de que los negros han mantenido la naturaleza cálida y extrovertida que se desarrolló en su nativa y soleada África. Los blancos se desarrollaron de mutaciones albinas, se convirtieron en gente de hielo, egoístas, frígidos y agresivos, quienes, continúa la teoría, se vieron forzados a vivir en el frío clima del norte. Nosotros entendemos la diferencia, queremos ser capaces de apreciar la diferencia, queremos ser capaces de entender el medio ambiente de la cuna del norte, la cuna del hielo, en relación con la cuna del sur o cuna del sol. Y no lo postulamos con términos de inferior o de inferioridad, queremos mirar la dimensión ecológica del desarrollo humano, su dimensión genética biológica, tanto como su dimensión social, cultural y psicológica. Leonard Jeffrey acaba de ganar un caso en el que se le acusaba de ser racista. La acusación es muy familiar hoy en día en los Estados Unidos. Uno de sus blancos más frecuentes también cree que el color de la piel y la cualidad mental van unidos. Charles Murray es el profeta de los genes y de la inteligencia. En los tests, la persona blanca media da más alto que el 84% de la población negra. Murray deduce que esta diferencia en el coeficiente de inteligencia es debida a la genética. Su libro más vendido sobre esta materia le ha hecho ser el preferido de los americanos de derechas. Vendió 1 millón de ejemplares y se ha convertido en un invitado regular en las entrevistas. Bienvenidos al programa. Esta noche Charles Murray nos va a hablar sobre su libro The Bell Curve. Hacía ya bastante tiempo que un libro no levantaba polémicas tan airadas. Lo hemos visto en las portadas de un buen número de revistas. Vamos a echar un vistazo a The New Republic. Razas. En Newsweek lo titulan ¿El coeficiente de inteligencia marca nuestro destino? El New York Times dice Charles Murray ha ganado el primer round en su cruzada contra el estado del bienestar. Así que, ¿por qué no discutimos sobre las implicaciones políticas de las diferencias de la inteligencia? Y encantado de tenerle aquí. Bienvenido. Gracias.
Está ayudando y dando facilidades Lo sé. a los peores elementos de nuestra sociedad. De repente la gente que quiere ser racista dirá, yo tenía razón, los afroamericanos tienen menos inteligencia y nunca cambiarán. La mayoría de la gente de este país no tiene problema con su coeficiente de inteligencia, sea el que sea. Es solamente en los extremos, donde están sucediendo cosas que afectan a la sociedad americana de manera profunda. La gente que no ha querido reconocer el papel que juega la inteligencia en un montón de patologías sociales que asociamos con la clase baja. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que vio un debate, aparte de mi libro, sobre la relación que tiene un coeficiente bajo de inteligencia con la pobreza o el desempleo? ¿Y qué relación tiene? En una palabra, mucha. Charles Murray cree que la pobreza es consecuencia sobre todo de la estupidez y que en la sociedad americana los genes buenos llegan a la cima. Quiere abolir el sistema del bienestar y desanimar a los que están en la parte baja para que no tengan demasiados hijos. Nuestra estrategia es volver a finales del 19 al concepto jeffersoniano de sociedad, un concepto muy descentralizado donde las soluciones dependen en primer lugar del individuo, luego pasan a la familia, después al vecindario donde el tema de la vida en términos de tratar con problemas humanos se convierte en el nivel más bajo posible. Sin embargo, a pesar de lo ansioso que está Charles Murray de que se debata todo esto, no quiso mantener un debate conmigo. Me tuve que conformar con acudir al programa a la semana siguiente. El doctor Steve Jones se une a nosotros desde Londres. Es un distinguido genetista con una gran reputación. ¿Qué es lo que piensa usted de Murray y su libro? Si tuviera que resumirlo en muy pocas palabras, diría que no vale nada. ¿Por qué? Porque es científica y fundamentalmente defectuoso. ¿Es peligroso? ¿Su forma de pensar? Sí, ¿es peligroso el libro de Murray? Creo que es muy peligroso, sí, porque permite que la gente con poder y con salud se desentienda de sus responsabilidades y la genética no trata nunca sobre los problemas económicos y sociales. ¿De dónde proviene mi inteligencia? El problema es que en cierto modo estas preguntas no son preguntas porque no tienen una respuesta sencilla. En parte toda su inteligencia, toda mi inteligencia, toda la inteligencia de la raza humana proviene de los genes. Nosotros somos genes, ¿esto es así? Los genes, la genética, son responsables de un 60 a un 80% de nuestra inteligencia. Él dice entre un 40 y un 80%, y él cree que más de un 60%. ¿Tiene razón o está equivocado? Se hace una pregunta que no tiene ningún sentido. La gente que intenta separar los genes del medio ambiente está perdiendo el tiempo. Uno se pregunta a menudo si esta característica, inteligencia o musicalidad, es genética o medioambiental. ¿Cómo se puede dividir el pastel? Bueno, pues no se puede. No es que no se pueda partir un pastel, es que primero tienes que cocinarlo. No puedes separar ambas cosas. Charles Murray es impenitente. Dice que el éxito o el fracaso de la economía americana es sobre todo un tema de los genes que haya heredado la gente. Y que los programas para aumentar las oportunidades de los que están en desventaja no van a servir para mucho. Esta idea no sería muy popular en Sudáfrica, donde los test de inteligencia se usan ampliamente. Los estudiantes negros no creen que su éxito o su fracaso esté escrito en sus genes. Y están en lo cierto, como lo demuestra la sorprendente historia de los test de inteligencia en este país. Sudáfrica es fascinante. Hace 30 años aquí había dos grupos raciales distintos con sistemas educativos separados y lugares separados en la sociedad. Se despreciaban un grupo al otro y tenían cantidades de chistes ofensivos sobre los de enfrente. La ciencia parecía demostrar que tenían razón porque un grupo conseguía tener 10 puntos más que los otros en los test de inteligencia. Y todo el mundo sabe que la inteligencia se da en las familias. Así que esa diferencia podía ser genética, biológica e imposible de cambiar. Bueno, estos grupos de hecho eran ambos blancos. Unos eran afrikaners y los otros sudafricanos de habla inglesa. Los que hablaban inglés por término medio tenían 10 puntos más que los afrikaners. Los afrikaners tenían peores trabajos, les iba peor en general y se les consideraba intrínsecamente como incapaces de mejorar. Este colegio, ahora todo de negros, nos cuenta una historia familiar. Solo han cambiado los nombres de las razas. En 30 años la fotografía ha cambiado.
Los afrikaners y los de habla inglesa obtienen los mismos resultados en los test de inteligencia. La razón es muy sencilla. Se han gastado mucho dinero en la educación de los afrikaners. Me encantaría volver a este colegio dentro de 10 años y ver qué resultados dan entonces los test de inteligencia. From Egypt to Timbuktu, from Morocco to South Africa too. We walk proud over the land. Out of Africa it all began. Gabby taught race first. African slaves. La discriminación racial es un tema susceptible vayas donde vayas. En los Estados Unidos está en el primer lugar de la agenda política. Los blancos y los negros que quieren asomar la cabeza se exponen a una respuesta ruin. No sabéis lo principal de la liberación. Lo único que vuestra gente necesita es liberarse de vosotros mismos. Vosotros sois vuestros propios esclavizadores. Fijaos en la gente negra, negros. Tenéis problemas con todo el mundo. Tenéis problemas con los coreanos. No os gustan. Tenéis problemas con los italianos. No os gustan. Tenéis problemas con los judíos. No os gustan. Tenéis problemas... Estamos tratando con un sistema que en cada nivel nos dice que no somos seres humanos, que somos infrahumanos. A menudo ha hablado de una conspiración contra la gente negra. Tenemos que empezar a dar la vuelta a ese proceso. Por eso yo soy revisionista e intento que la gente se fije en la gran verdad de la experiencia humana y limitar estos efectos negativos que se producen como resultado de lo que yo llamo el sistema de la supremacía del blanco. Leonard Jeffries se ha pasado gran parte de su vida enseñando historia centroafricana. Ahora eso ya no le parece suficiente, se ha vuelto hacia la biología y hacia el pigmento negro, la melanina. Su explicación de la capacidad negra es sencilla, se debe fundamentalmente al mismo pigmento de la piel. Hace 10 años nació el movimiento de la melanina. La melanina es un poder, un proceso para conseguir poder. Creo que tiene sentido, porque tenemos que tener este conocimiento y entendimiento. La falta de conocimiento y de entendimiento ha creado una dinámica en la que, como no entendemos el pigmento de nuestra piel o no entendemos quiénes y qué somos, como resultado, nos sentimos impotentes, indefensos y confundidos. Hay una crisis de identidad y la gente africana necesita saber quiénes y qué son, en lugar de unificar quién y qué son. Así que puede y debería ser considerado como parte de un proceso de toma de poder. El conocimiento es poder. Y todas esas teorías que se solían dar de que los blancos eran la especie superior de la familia humana, ahora ya podemos descartarlos. Los blancos no estaban en el desarrollo inicial de la clase humana. Surgieron de la evolución del grupo de genes africanos. Muchas gracias. Now the sun is getting hotter in the sky. Don't ask me the reason why. Who will survive? Who will it be? Will it be you or the melanin in me? Yes, I am the melanin man. Look at me and you'll understand. I am the melanin man. I come from the melanin land. Hay una ciencia real de la melanina. Es una molécula dura y elástica. La melanina es un protector solar, protege contra las quemaduras del sol, impide que los rayos ultravioleta entren en la corriente sanguínea, destruyendo los anticuerpos, de manera que aumentan la capacidad del cuerpo de defensa contra la enfermedad. Ser blanco tiene una cosa buena, pero solo si vives en el norte. Hay una ventaja positiva en un clima nublado, por lo menos para una persona blanca como yo, porque los rayos ultravioleta pueden atravesar mi piel, entrar en mi corriente sanguínea y ayudar a sintetizar la vitamina D, porque sin vitamina D puedes tener raquitismo y ponerte bastante enfermo. La gente negra no lo puede hacer tan bien. Esa puede que sea una de las razones por las que perdimos el pigmento negro al movernos de África a los climas más fríos de Europa. La melanina también se encuentra en el cuerpo, en las orejas, en los ojos y en el cerebro. Y debe de estar haciendo algo, ¿pero qué? Durante mucho tiempo a nadie le preocupó realmente. Por una razón, era difícil de estudiar. Pero los tiempos han cambiado. La melanina puede que esté inerte químicamente, pero social y políticamente es explosiva. Hay toda una nueva generación de científicos, muchos de ellos negros, que están trabajando en ello. Me gusta estar aquí en Central Park, y lo que me hace venir es que estoy rodeado por mi gente. Como ves, es lo que más predomina, y está lleno de alboroto y de ruido. Lo que yo he estudiado con los niños negros, con los bebés negros, es que ellos sostienen la cabeza mucho antes que los niños blancos, que los bebés blancos.
Suelen empezar a andar mucho antes. Hay un montón de cosas que hacen mucho antes que los otros. ¿Y qué significa esto? Esto, sencillamente, significa que estos bebés tienen una capacidad motora mucho más pronunciada, que necesita que le prestemos atención. Porque después de la época de los primeros pasos, esta ventaja desaparece. Cuando el niño ha cumplido 6, 7 u 8 años, se acabó. Se iguala. Hay un cruce cultural. Pero algo se podrá hacer con estos bebés en esa fase para aumentar sus capacidades de aprendizaje. Los descubrimientos de Rick Kittles también son apoyados por otros experimentos. Por término medio, los niños negros se desarrollan un poco más deprisa que los blancos, por lo menos en el primer año. Y los melanistas han encontrado algunas otras cosas todavía más sorprendentes. La melanina contiene una droga parecida a la cocaína. Algunos científicos creen que tiene algo que ver con la adicción a las drogas. Realmente la cocaína tiene una gran afinidad con la melanina. Se retiene durante mucho más tiempo en el sistema de una persona negra. Y lo que puede suceder es que durante periodos de estrés puede ser soltado y entonces podemos tener descargas o falsos positivos en una prueba sobre drogas. Así que es un gran problema. La melanina también afecta al oído. Hay mucha cantidad de ella en el oído interno. Y al parecer la gente blanca soporta peor que los negros los sonidos altos. Hay experimentos que demuestran que después de un sonido alto los negros recuperan audición más rápidamente que los blancos porque su melanina absorbe la energía generada por el sonido. Los blancos, como no tienen tanta melanina en el oído, corren más riesgo de quedarse sordos cuando están expuestos a sonidos altos. Hay mucho trabajo que hacer en lo que se refiere a la música y a la melanina. Yo creo que la música es más, sobre todo en la comunidad africana, en la gente que desciende de los africanos. Es algo más que un simple fenómeno cultural. Es algo que está profundamente arraigado, algo que se sigue manteniendo desde que dejamos el continente. Es algo que existe antes de que realmente empezara la civilización. La música, los tambores, la percusión. Y este poder está relacionado con la melanina. ¿Absorbe la melanina esa energía? Y a lo mejor ahí es donde acaba la ciencia y empieza el poder de la melanina, y su discjockey está tan interesado en la genética que se llama a sí mismo ADN. Vamos a hablar un poco de ciencia y no olvidéis que aquí hablamos de los genes, hablamos de la melanina. Bueno, saludos, hermano Big. Saludos. Saludos, hermano Jones. Saludos. Dios mío, seguro que he sorprendido a un montón de gente. ¿Me habéis oído llamar hermano a un hombre europeo? ¿Está media comunidad totalmente sorprendida? Sí, los científicos. Esa gente extraña que siempre nos imaginamos con bata blanca y gafas de culo de vaso. Siento lo de las gafas. Bueno, es que realmente lleva gafas, sí, lleva gafas. Hablando sobre el tratamiento de la melanina, a partir de una pequeña investigación que yo he llevado a cabo, la melanina se ha convertido en un gran tópico, sobre todo a nivel espiritual. De alguna manera podemos plantear el argumento de que como no tienen niveles muy altos de melanina en el cerebro, está interrumpiendo su contacto espiritual con Dios. Así que para compensarlo, ellos mismos intentan ser Dios. Este es un tema. No tengo pruebas, pero lo expongo aquí. Y si la gente quiere debatir sobre ello, puede hacerlo. Hermano Jones, ¿cuál es tu reacción ante esto? Yo creo que la melanina es una sustancia química que es una gran desconocida. Me refiero a que es una sustancia química muy complicada y hay muchas cosas a su alrededor. Y hay gente que tiene más que otra gente. Y ese tipo de evidencia indirecta es muy importante. El caso es que no sabemos qué es lo que hace exactamente. La teoría de la melanina no ha sido demostrada. He estado hablando con un científico afroamericano que va a ponerse a hacer algunos experimentos bastante serios y determinantes. Él cree que la melanina aumenta la inteligencia y la ciencia le dirá la verdad. Y si es cierto que la melanina hace que los negros sean más listos que los blancos, a mí me parece muy bien.
Pero todavía no lo sabemos. Yo no puedo hablar sobre espiritualidad porque no tiene lados, no puedo medirla, no puedo contar la espiritualidad. Cuando pueda, quizás haga el experimento. No juzguen un libro por sus tapas. La melanina soy yo. La melanina es África, es parte y envoltorio de mi humanidad. Es algo de lo que yo estoy dotado, pero no por elección. Sencillamente soy quien soy y poseo lo que poseo, y si quiero conocerme a mí mismo y a la gente como yo, tengo que conocer de qué estoy hecho. En efecto, es algo que tendré que descubrir si quiero saber realmente quién y qué soy. ¿Qué piensas de gente como Charles Murray, que aunque no hablan de la melanina, dicen que la gente negra es menos inteligente que la gente blanca? Pienso básicamente que Charles Murray es tonto, porque lo único que hace es continuar una antigua tradición europea que dice que la gente africana es menos inteligente. Ateos que no tienen ninguna moralidad y bla, 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 bla. Tenemos el poder y la capacidad natural para crear. El hermano Big es una persona mucho más agradable que Charles Murray. Por lo menos accedió a hablar conmigo. Pero hay una extraña simetría entre sus puntos de vista y los de los supremacistas blancos. Ambos creen que la esencia de ser blancos o negros se basa simplemente en unos pocos genes. Y es una comparación que tiene a los científicos a la defensiva. La gente que controla el dinero no tiene melanina. ¿Entiende lo que quiero decir? Así que no les interesa. Hay también un rechazo de los científicos porque opinan que esto es esencialismo y que, en el fondo, estamos de alguna manera diciendo que somos superiores porque estamos utilizando la ciencia para sugerir que somos superiores. Pero, de hecho, se trata de dar un poco más de luz, de servir mejor y de que se haga justicia con la gente que está privada de derechos humanos. La cultura ya ha sido un agudo observador del movimiento de la melanina. Se hacen una serie de reclamaciones del poder de la melanina. Algunas se refieren a la superioridad de aquellos que poseen melanina, en una serie de áreas importantes. Normalmente es una combinación de fuerza física, inteligencia interior, sensibilidad, emoción. ¿Y espiritualidad? Hay una pequeña parte de ese movimiento que busca certeza en todos sus aspectos, en la biología, en el cuerpo. Y desde luego ese es uno de los temas definidos en el desarrollo del pensamiento fascista. No parece que haya ningún síntoma de que la ciencia se esté usando para fomentar la armonía racial. Al contrario, hay una cosa segura, que la ciencia y la genética van a continuar descubriendo más y más diferencias entre las razas humanas. También van a descubrir cada vez más diferencias entre los individuos, y ese es el punto crucial de la genética de la raza humana. La diferencia media entre dos personas blancas o entre dos personas negras es, de hecho, mucho mayor que la diferencia total que hay entre todos los negros y todos los blancos. Lo que es especial acerca de los humanos es que apenas hemos evolucionado, casi no hemos cambiado, no somos muy diferentes de un lugar a otro. Y volver al lugar de donde todos procedemos, el extremo sur de África, nos recuerda que lo de las razas es algo muy reciente. Hace 100.000 años, un día, en términos de evolución, las razas no existían. Y desde la aparición del ser humano pensante, casi toda la evolución se ha dado en la mente y no en el cuerpo. Nuestras culturas han evolucionado mucho más que nuestros genes. ¿Cuántas veces me han detenido por conducirme de manera sospechosa? Todo lo que te puedo decir es que te doy un penique por cada vez. I come from a black room, enter a black world filled with black devils doing everything black that was bad. I am the black sheep in my family. Yet, I do have a color problem. Hay una cosa que la genética puede predecir respecto a las razas. Las diferencias serán cada vez más pequeñas por una razón evidente: nos estamos mezclando. En los Estados Unidos, casi un tercio de los genes de la gente que se considera negra son de origen blanco.
Y el número de matrimonios internacionales ha aumentado, 5 veces en solo 20 años. Las cifras no son tan altas en Gran Bretaña, pero todo indica que se va hacia un aumento de mezcla racial y un descenso en las diferencias entre las razas. I remember them tell me black is not a color. Color is not black. Not coal was black. Black makes sense. Black make no sense. No sense being black. Mis padres son dos personas blancas que hace muchos años se conocieron en Irlanda, vinieron a Inglaterra y decidieron tener hijos. Y desde luego no tenían ni la menor sospecha de lo que iba a suceder en su familia, que finalizó con la dispersión, primero por mi nacimiento y después por el de mis 2 hermanos. No suponían que podían dar a luz a un niño negro. Aquí tengo una foto. Si ves a estos niños por la calle, desde luego no dirías que son 2 típicos niños blancos irlandeses. No, llevas toda la razón. ¿Cuál eres tú? El del cabezón. Es impresionante. Nací negro. Ya era negro en el vientre de mi madre. De niño solía armarme un lío preguntándome cómo pudo ser que naciera blanco y más tarde me cambiara a un hombre negro. ¿Qué es lo que me ha convertido en negro? Hace años solía pensar que estaba fingiendo ser un hombre negro. La gente antes me solía decir, no te ofendas, pareces un hombre negro, pero como tus padres son blancos, no lo eres. Según su manera de pensar, creen que los blancos son una rama diferente de la de los africanos, y deben serlo, porque ni aceptan ni entienden de dónde vienen los europeos. La madre y el padre de los europeos, originariamente, eran africanos. ¿Dónde está tu origen como europeo? ¿Dónde está mi origen como...? Da igual, como quieras llamarme. Si quieres aceptarme como africano, Salah Yahotep, la paz sea contigo. Sus padres no han querido estudiar a sus antepasados y han dicho siempre que sus hijos eran blancos. Da igual de dónde procedan los genes del ADN. Para él, lo que importa es ser negro. I see everything in black. Black dungeons holding black bodies to be sold for a price. I do have a color problem. White supremacy must end. Black with black, and that we are defend. Black with black, we not turn back. Para alguna gente la melanina o la falta de ella es un pasaporte. 6 genes, sencillamente, que codifican el color, dan al portador una nación a la que poder pertenecer e incluso un punto de vista político que poder adoptar. El problema que tengo con el interés por el cuerpo en todo esto es que me parece que representa un atajo a la solidaridad. Te dice que en lugar de comprometerte en un trabajo duro de construir esa solidaridad, especificando sus límites, trabajando para establecerla de una manera políticamente plausible, con un programa económico, con aspiraciones democráticas, en lugar de eso, esa solidaridad que te conecta con otra gente, que pertenece al grupo, ya está establecida, está allí, está en el cuerpo y todo lo que tenemos que hacer es ni siquiera despertarlo, sino sencillamente oír su poder. Ese poder significa que el cuerpo tiene signo político y quizás eso es lo que ha sido el racismo científico. En el Museo del Hombre de París tienen los restos de una mujer extraordinaria que murió hace casi 2 siglos. La gente la ve como la esencia de África y sus restos siguen causando escándalo como cuando estaba viva. Este es su cuerpo muerto, cubierto de yeso. Sachi Barman era una hotentote de Sudáfrica que hablaba 3 idiomas fluidamente. En 1810 vino a Londres. Era exhibida ante un público asombrado como si fuera un espécimen científico. El eslabón perdido en la gran cadena de seres procedentes de los monos, pasando por los africanos negros y en la cima, los europeos blancos. También despertaba mucho interés sexual. Los blancos almacenan la grasa en las caderas y barrigas, los hotentotes en el trasero. Pero la gente tenía pensamientos sucios. Luego se fue a París, donde murió de viruela en 1815. Su cuerpo fue disecado como un espécimen científico por el famoso anatomista francés Cuvier. Como él dijo, nunca había visto un cráneo tan parecido al de un mono.
El cuerpo estuvo expuesto aquí en el Museo del Hombre hasta hace unos 20 años, cuando fue escondido en el sótano como una imagen de un pasado que había que olvidar. Sin embargo, ahora los sudafricanos quieren que vuelva. Su cuerpo se ha convertido en un símbolo de orgullo más que de desgracia. El cadáver de Saartjie Baartman ha conseguido un poder que va más allá de los límites de la ciencia. Los límites de la ciencia fueron trazados en el siglo XVIII y no por los científicos, sino por un gran filósofo, René Descartes. Fue el primero en ver a los humanos como máquinas, no como algo único y más allá de nuestro entendimiento, sino como un mecanismo que podía estudiarse como cualquier otro. Para él, el alma estaba más allá de la ciencia. Creo que llegó tan lejos como quería llegar y seguramente ese es el problema del racismo científico. Intentar buscar el alma. ¿Quién es más inteligente? ¿Quién es más espiritual? ¿Quién es más humano? ¿Qué raza es la mejor y cuál es la peor? Cuando se llega a este tipo de preguntas, lo mejor es recordar a Descartes. Si buscas el alma, no le pidas a un científico que te la descubra.